Compartir acá, chicos. Wait a second. Did you read the page, guys? Si leyeron, teníamos parte de la tarea, era leer esta página, que ya no alcanzamos a leer the last week. Did you read it? Yes, teacher. Okay. A ver, Isel, tell me something, dime algo, tell me something that you remember, que recuerdes about the page, solo de esta page. What information do you remember? Bueno, ¿en inglés o en español? Yes, in English. Try in English. Y se intenta en inglés. Intenta, acuérdate, estructurar tu sujeto, en qué tiempo pones el verbo, porque se va a conjugar con el sujeto. Entonces, depende de lo que quieras decir, trata de analizar bien esa parte. Tómate tu tiempo, no te preocupes y ahorita me dices, ya estoy listo. Carolina, did you read the page? Sorry, teacher. La verdad no me acordé que teníamos que leer esta página. Ok, no problem. Entonces vayan leyéndola, aquí la tenemos. And Anna, did you read it? Yes, teacher. Okay. Anna, what can you tell me? What can you tell me about this page? Do you remember any important information? ¿En español o en inglés? In English. Ok. Try. Algo sencillo. Por ejemplo, yo podría decir that the voice of Mr. Wilkinson sounded like a robot. A eso a lo mejor me acuerdo de esa información, que la voz de Mr. Wilkinson sonaba como robot. Ok, analízalo, Ana, si quieres, estructura algo por ahí y ahorita regreso contigo. Ise. Okay, teacher. This lesson and told the Mr. Wilkinson is a teacher of the English and is en class the information en study William Shakespeare and ¿qué más? Is talk the Barbara only nada más. Only that, solo eso. Okay, very good. Ise, no problem. Good. Empezamos bien con tus sentences, estabas conjugando ya después como que los nervios y empezamos a poner en un poquito de desorden las palabras, pero está bien, así vamos despacio, dice, don't worry. Thank you so much for your aportation, dice. Ana, are you ready? Yes, teacher. They met their English teacher. He seems very straight. Okay. Your name was Mr. Wilson, I think. Wilkinson? Ya, es todo. Como Okay. que me cuesta mucho.
No problem, okay. No problem, Ana. Okay, good. Vamos a leerlo rápidamente, chicos. Traten de ustedes también irlo leyendo in your head. Okay, so at that moment, an airplane passed over our school and made a lot of noise. Everyone in class looked out of the window, but the sun was very bright in front of us and it hurt our eyes. We turned away from the window, but Mr. Kent didn't. He looked directly at the airplane and at the sun. How strange. Aquí está, este está interesante, chicos, el de how strange. Acuérdense que el how, ¿qué sabemos como el how? Que lo hemos utilizado en las WH questions, ¿verdad? ¿Cómo lo conocemos al how mayormente? ¿Cómo? ¿Cómo? Ajá, por eso es que decimos how are you? Para decir, ¿cómo estás? How are you? Perfecto. Pero aquí, imagínense strange. Bueno, para empezar, esta frasecita que es strange, how strange. El strange, what is strange, guys? Primero. Como extraño. Extraño. Yes, strange, extraño. Entonces, no tendría sentido, ¿verdad? Porque dice, how strange. ¿Cómo extraño? No suena bien. ¿Por qué, chicos? Porque cuando utilizamos el how, sí, es cómo. Pero cuando le agregamos un adjetivo, en preguntas no, ¿verdad? Porque después de la WH question sigue el auxiliar. En las WH question esa es la estructura. En la WH question, the auxiliary, the subject, the verb, the complement, and obviously the question mark. Pero aquí, obviamente, no está un auxiliar porque el strange es un adjetivo extraño. Estoy describiendo, acuérdense que los adjetivos, y me interesa mucho, chicos, que vayan por ahí cuando escuchen esto y que haga mucho énfasis, si es que no les queda claro estos términos que son importantes identificar, por ejemplo, los adjetivos, a veces les digo de los sustantivos, los verbos, obviamente, de los artículos. Entonces, si alguien de repente dice, yo no sé cuáles son esos que dice de los adjectives, constantemente cuando tocamos el tema de los adjetivos, les digo, los adjetivos son para describir, chicos. Entonces, se los hago mucho énfasis para que los vayan identificando porque temas después requieren que ustedes identifiquen los términos de los adjetivos, los sustantivos, etcétera. Entonces, si tenemos un adjetivo, que en este caso es strange, que describe los adjetivos, cuando digo, he's strange, estoy diciendo, él es extraño, o my family is strange, mi familia es extraña, o esto es extraño, this is strange. Entonces, los adjetivos, ahí está el strange. Y cuando lo utilizamos con el how, un how y un adjective, ya no va a ser el how, ya no va a tener el término de cómo, va a tener el término de qué tan, o qué extraño, más bien así como qué extraño. Entonces aquí dice, how strange, qué extraño. No como extraño, qué extraño. Entonces, podemos decir, how big, qué grande, o qué tan grande, o how intelligent, qué inteligente, how intelligent you are, qué inteligente eres. Entonces, así se va a interpretar el how, ¿ok? So, give me a second, guys, give me a second.
Sorry, guys, someone was at the door. So, guys, entonces decimos, how strange. I thought the sun doesn't hurt his eyes. Pensé que el sol no lastimó sus ojos. Dice, qué extraño. Pensé, el sol no lastimó sus ojos. Aquí está la parte que nos dice. When the science lesson was over, we went. Cuando decimos the lesson was over, se refiere a que la lección había terminado, aunque no tenga mucho sentido. La lección estaba over, no tiene mucho sentido, pero así decimos que algo se terminó. Por ejemplo, yo les digo, the class is over, la clase se terminó, the class is over. En este caso, dice, the class was over, la clase se había terminado. We went to the English lesson. The new teacher was a very thin man with black hair and green eyes. He had a small nose and a pale face. What is pale, guys? ¿Alguien investigó esta palabra, pale? Como muy parecido, bien parecido. No. Pale? No. Pale, guys, es pálido. Pale, pálido o pálida, dependiendo de que le pongamos. En este caso dice, he had a small nose, una nariz pequeña, and a pale face, y una cara pálida. What a strange teacher. Qué extraño, teacher, dice. Qué extraño, profesor. What a strange teacher. I whispered to Bárbara. ¿Se acuerdan que era el verbo whisper, guys? Les había dicho sobre él, whisper. ¿Susurrar? Susurrar, exactly, Carolina. So I whispered to Bárbara. Le susurré a Bárbara. Very strange, muy extraño, she whispered. Ella susurró. The new teacher didn't smile and spoke slowly and coldly to the class. Y aquí hay otra cosa interesante, chicos. Fíjense cómo tenemos dos adjetivos, slow and cold, que tienen una terminación LI. Slow, ¿qué es slow para ustedes, chicos? Slow. Lento. Lento, exactamente. Y cold, Frío. frío. Entonces, fíjense cómo, y nuevamente les digo para que identifiquen los adjetivos, cuando nosotros le agregamos a un adjetivo esta terminación LY, es la terminación mente. Por lo tanto, ya no dice lento, ahora dice Lentamente. lentamente, y de frío dice, o fría, dice Fríamente. Fríamente. fríamente, exactamente. Y estos se llaman adverbs of manner, guys, que vamos a ver en su momento, adverbs of manner, pero para que cuando lleguemos ahí ya digan, ah, sí, ya me acuerdo, y ya los vayan ustedes identificando sin necesidad de llegar allá. Entonces, estos adverbs of manner, que se llaman los adverbios de manera, es cuando decimos, cuando describen como las acciones, chicos. Los adjetivos describen a los sustantivos, a las personas, a las cosas, a los lugares, a los animales. Los adjetivos, por ejemplo, decimos, she is slow. Ahí es el slow, está describiendo a una persona, que en este caso es a ella. Pero cuando yo describo la acción que hace la persona, y muchas veces se utilizan de manera errónea, y está bien, se entiende, pero lo correcto sería utilizar adverbs of manner. Es decir, que cuando describimos no a la persona, sino a la acción que hace la persona, es cuando utilizamos los adverbs of manner, y los podemos comprobar
comprobar aquí, porque dice, the new teacher didn't smile, no sonrió, ¿verdad? Dice, el nuevo teacher no sonrió y habló, y fíjense cómo si estuviera, aquí están describiendo la manera en que habló, no están describiendo al teacher que es lento y frío, no, están describiendo la manera en que habló, que es el verbo, están describiendo la acción, cómo fue. Él habló lentamente, él habló tímidamente, él corrió rápidamente, o sea, eso es donde debemos de utilizar los adverbs of manner. Aquí, cuando describimos la acción, no a la persona. ¿Me explico? Por eso es que aquí aparece slowly and coldly. ¿Me explico? Yes, teacher. Okay, so the new teacher didn't smile. Okay, so the colleague took the class y les habló fríamente a la clase. My name is Mr. Wilkinson and I'm not your new teacher. I don't want any talking in class. Y ahí ustedes dicen, ¿por qué está el talking en ING? No me suena. Porque está el talking si es ING. Dice, no quiero ningún hablando en clase. Y dice, ¿por qué no está any is talking in class? Porque supone que cuando tenemos esta forma se tiene que auxiliar con el verb be. Pero aquí se va a entender, chicos, que la persona dice, por ejemplo, dice, I don't want any talking in class. O sea que no quiero a nadie, y no dice está hablando, sino más bien dice a nadie hablando, talking, a nadie hablando en clase. This year we are going to study. Aquí tenemos un futuro, el going to, los usamos para futuro, vamos a verlo obviamente, pero aquí ya para que entendamos. Going to expresa el verbo en futuro y se entiende como va, o voy a, o ella va, dependiendo con quién esté. En este caso dice, we are going to, vamos a estudiar, o sea, en el futuro vamos a estudiar William Shakespeare and other great writers. How boring. ¿Se acuerdan que hace ratito que les dije el how? Cuando tenemos un adjetivo, que en este caso es boring, aburrido, ya no es como aburrido. ¿Qué está diciendo ahí, chicos? Qué aburrido. Qué aburrido, right? Said two boys, dijeron dos niños. Who were sitting, quienes estaban sentados at the back of the class, atrás de la clase, al fondo, at the back. Stop that now. Paren eso ahora, said Mr. Wilkinson. Now, open your literature books at page 5. Ya les dio instrucciones, Mr. Wilkinson. His voice was strange. A ver, ya sabemos que es strange. ¿Qué nos dice ahí? Qué extraño. No, las voces extrañas, no. A ver, este tema ya lo vimos, el his. ¿El his qué significa? ¿Qué es? Sus voces. Su, no es sus. El his es la posesión de un hombre. Por lo tanto, si estamos diciendo la voz de un hombre, pues vamos a decir su voz. O sea, por ejemplo, si estamos hablando de mi hermano, pues voy a decir, su voz. O sea, de mi hermano. Por eso es el his. Entonces dice su voz, his voice, obviamente refiriéndose a quién estaba hablando cuando dice Mr. Wilkinson, now open your literature books. ¿Quién estaba hablando? ¿Quién dijo eso? Now open your literature books. Teacher, el profesor. El teacher, Mr. Wilkinson, ¿verdad? Por eso es que nos dice su voz,
his voice, obviamente de Mr. Wilkinson, was strange. Ok, era extraño. He sounded like a robot. El sound, ¿qué significa sound, chicos? What is the meaning of sound? Sonido. Sorry? ¿Sonido? Sonido. Sonido, ajá. Pero ese es cuando está el sustantivo. Acuérdense que los sustantivos, por ejemplo, en este caso es sonido, ruido. Bueno, Eso más está bien en pasado. Entonces sería como sonó. sonar, exactamente. Este es el verbo porque está al lado de un sujeto. Dice he, y entonces si el sound es sonar, y ahí está nd, porque es un verbo regular y su forma pasada, agregándole ed, ya está en pasado. Entonces se conjuga con él. ¿Y qué nos dice esta parte? Él sonó como un robot. Exactamente. Él sonó, porque se conjuga el verbo, o podemos decir sonó, más bien. Su voz era extraña. Sonó, obviamente, his sound, el Mr. Wilkinson, sonó como un robot, like a robot. Les he dicho que like, como verbo, es gustar, pero lo podemos utilizar como una palabra comparativa que significa como. Y decimos, aquí en este caso está como comparativo, él sonó, no dice, él sonó gustar un robot, más bien, él sonó, y aquí el like se toma como un robot. Bárbara touched my arm and whispered. Bárbara tocó mi brazo y susurró. He's terrible. Es terrible. How are we going to survive this class? El survive, chicos, significa sobrevivir, es el verbo sobrevivir. Por lo tanto, aquí se pregunta, how are we going to? El going to les acabo de decir que hace los verbos en futuro, les hace el verbo survive en futuro. Y dice, ¿cómo vamos a sobrevivir esta clase? A esta clase. I looked at her and whispered back. I looked at her, la miré, and whispered back. Cuando decimos whisper back, o le agregamos este back a un verbo, chicos, pues es como de regresar lo que, si le susurraron, pues le voy a susurrar de vuelta, o sea, regresar. A eso se refieren, whisper back, y susurré de vuelta. I have absolutely no idea. I have absolutely no idea. No tengo una absolutamente idea. Ok, chicos, en esta página, on this page, we met, podríamos decir, conocimos, we met the two teachers, right? A ver, what are the names of the teachers, chicos? Isela, ¿Me repite la pregunta? what are the names of the two teachers? Es Mr. Mr. Wilkinson. Yes. One and the other? No? Mr. Ken. Mr. Kent, exactly. Mr. Kent and Mr. Wilkinson, sorry.
Now, what subjects, listen, what subjects, cuando les digo what subjects, yo sé que hemos utilizado mucho la palabra subject aquí cuando hablamos de estructuras, ¿verdad? En ese contexto se refiere a sujetos. Pero el subject, chicos, tiene otro contexto, tiene otra interpretación, otro significado, y es materias o materia, subject or subjects in plural. Decimos de English subject, la materia de inglés, the biology subject, la materia de biología, etc. So, cuando les digo what subjects, les estoy preguntando qué materias do they teach. Isela? To the English. Okay, the English subject, la materia de inglés, and what is the other? Sorry? Science. Science. Yes, science subject, que es Mr. Kent. Mr. Kent teaches, enseña, Mr. Kent teaches science, and Mr. Wilkinson teaches English. Enseña inglés. Good. Perfect. Okay. Ladies, let's continue. Vamos a dejar esto ahorita. Un momento. Wait a second. Vamos a dejarlo. And we're going to continue with the things that we have to check today. Teníamos por ahí teníamos two activities of the simple present que vimos en las affirmatives y negatives. Do you remember? ¿Sí le hicieron? Did you do your homework? Yes, teacher. Okay, so let's do it. Let's check it very quickly. En el orden que están aquí en la lista, chicos, de la clase, que es primero aparece Ana, and then Carolina, and finally Isela. In that order, para irnos rápido, si la oración está correcta, if the sentence is correct, no voy a decir nada, a menos que esté incorrecta, entonces voy a parar. Si alguien dice, si no paramos, es decir, que todas estén contestando bien, pero si en alguien está contestando algo bien, pero yo la tenía de otra manera y quiero saber por qué me equivoqué, entonces también díganme o levanten la mano. So, let's start with the first one que dice simple present tense, y ahí que teníamos que elegir si la sentence era, bueno, si el verb tenía que ir con ese o sin ese, chicos. Modificado o no para una third person singular. So, let's start. Ana. The shop closes at 6 p.m. every day. And number 2, the sun rises in the east. Again, Carolina, please. The sun rises in the east. Number 3, Robert and I go to some school. Same. Robert and I go to some school. Same. Same. Acuérdense que ahí se pronuncia same, que significa misma escuela en ese contexto. Same. Same school. The birds sing in the morning. And number 5, the cat sleeps all day. Number 6, my phone rings in the middle of the meeting. Again, please, Isela.
my phone ring in the middle in the my Middle, middle, ¿cómo? middle. Middle of the meeting. Ok, entonces me dices la first option, ¿verdad? Ring, my phone ring in the middle. Yes. Ok. Isela, recordemos que vamos a modificar el verbo cuando mi sujeto sea una third person singular. Una third person singular no porque diga persona se refiere solamente a personas así físicas, se refiere al sujeto, que es cuando se habla de alguien, en este caso se está hablando Oh, de sí. un Self. teléfono, Yes. y es Yes, uno. yes. Entonces, my phone rings in the middle of the meeting. Yes, teacher. Okay, continue, please. Number 7. The sun shines at night. Number 8. My friend loves to play chess. Number 9. My parents cook dinner together. Number 10. The trees lose their leaves in the fall. Again, please. The trees lose their leaves in the fall. Yes, good. Thank you. We finished with the first worksheet. Let's continue with the next one. Simple Teacher, sorry. present negative exercises. Yes? And number 9. Es cook, ¿no? My parents cook. My parents cook dinner together. Yes. Yo alcancé a escuchar un cook. ¿Alguien escuchó cooks? Y yo escuché No. cooks. Cook. Pero, ok, está bien. Ah, ok. Yes, yo alcancé a escuchar un cook, pero a lo mejor por eso, a veces por eso les digo, chicos, a veces les digo again, porque digo, necesito asegurarme. Yo ahí había escuchado cook, ¿eh? Pero sí, tiene que ser sin ese porque mi sujeto es plural, it's plural. So, my parents cook dinner together. Let's continue with the second worksheet that is about the negative sentences. So, continue the next person with number 1, please. Who's next? ¿Quién sigue? Number 1. He doesn't read a book every month. Number 2. You don't know my girlfriend yet. Number 3. Your grandmother doesn't live in Chicago. Live, ahí nada más la pronunciación live. Acuérdense, chicos, en el verbo es live. Cuando tenemos el sustantivo que es vida, esa se escribe con F y se pronuncia life. Pero este es live, el verbo. Continue. Number 4. And they don't go to the beach on their holiday. Number 5. He doesn't read any magazine. 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 He doesn't read. Okay, yes. Option B. Number 6. Peter and Tom don't go often to the gym. Again. Peter and Tom don't go often to the gym. Ok. Bueno, esa estaba complicada
porque tenemos un adverb of frequency ahí interferido. No hemos visto los adverbs of frequency. De hecho, es el tema después del simple present. Vienen los adverbs of frequency porque se relacionan mucho con el simple present de acuerdo a lo que significan cada uno, chicos. Entonces, lo vamos a ver. Ahorita les voy a decir que la respuesta correcta es don't often go. Don't often go. Sería la opción, la última, the last option. Y ya cuando veamos los adverbs of frequency vamos a entender por qué se va a posicionar ahí. Next, let's continue with number 7. And my neighbor's dog doesn't bark too loudly. A, I do not need to understand him. Okay, I do not need, la última opción, right? Yes. I do not need, yes, chicos. A lo mejor ahí lo confuso era en el primero, don't, pero sabemos que pues el verb no debe de ir modificado, lo que se modifican los auxiliares, y pues sabemos que el doesn't no es para I. So good. Isela, continue. Number 9. They don't play soccer today. Number 10, my brother doesn't eat pasta. Perfect. Very good, ladies. You did a very good job. Excellent. Okay. Any question, ladies, before we continue? Antes de continuar, you have any question? Ise? Sí, teacher. Por ejemplo, cuando se habla de mi hermano, mi novio, mi hijo, para la answer se va a tomar en cuenta ¿cómo se llama? Dice el sujeto, por decir, si digo mi hijo, para la respuesta voy a tomar en cuenta hijo. A ver, ¿cómo es una respuesta? ¿Cómo sería una respuesta para entender un poquito más tu punto, Ise? Dame el ejemplo de la respuesta o de una pregunta o respuesta. Por ejemplo, en dos. O sea, si estoy hablando de, por ejemplo, my father, no, my son. Ya. Entiendo que lo mejor tu pregunta es si vas a utilizar el does como una third person singular, bueno, para el my son o my, ¿te refieres a que si cuando dices my son, my daughter, my father, my kid, Yes. son terceras personas y que les vas a tener que modificar el verbo o el auxiliar de negaciones? No, me refiero en la respuesta, o sea, ¿cómo le entiendo? ¿Cómo le explico? ¿Va a ser la tercera persona o sí va a ser la tercera persona? Yes. Ok, eso es Y todo. no, cuando decimos my y se, en general, mientras sea una persona, aunque tú digas, podemos decir my father, podemos decir your father. Cuando estoy hablando de your father, si te digo tu papá, estoy hablando sobre alguien más, sobre tu papá, que esas son las terceras personas y es uno. Entonces, no importa si digo my, your, his, their, our, mientras se refiera a uno, o sea, singular, es una third person singular. Ok, teacher. Excelente. Ok, y ten cuidado porque por ahí a veces dicen, pues me dijo que si es my father, my, o your father, your son, my brother, his brother, tiene que ser singular. Eso es lo
lo esencial para que sea una third person singular, porque también en vez de decir my father, podemos tener a veces my parents, o puedo tener your brothers, pero ahí ya estarías diciendo tus hermanos y sería un plural, y entonces ya no sería una third person singular, para que tengas cuidado con eso, Ilse. Yes, teacher. Okay, so any other question, ladies, before we continue? Yes. Okay. Well, the last class, guys, la clase pasada, the last class, we checked the affirmatives, negatives en el simple present, ¿verdad? Ya con el resto de los verbos, nos quedamos en las negatives. Las íbamos a ver apenas. Las negaciones apenas las íbamos a ver. Yes. ¿Y por qué les mandé un ejercicio de negaciones si no los habíamos visto? Vimos pocas. Ah, ok. Ok, voy a ir a hacer. Wait. How is the weather right now in your city, guys? How is the weather in your city right now? Ana? The weather in my city is hot. Okay. Thank you, Ana. Carolina, how is the weather in your city? It's windy. It's windy. Okay, good. Isela, how is the weather in your city? Is the running? No, rainy. Is the raining? It's, acuérdate lo que sí. It's, puedes decir, o puedes decir está. It's raining. Rainy, exactamente. It's rainy. Yes, good. Perfect, guys. Practiquen su weather, chicos. Cada mañana analicen el día cuando se levantan. It's windy, it's a sunny day, it's a cold day también. A veces podemos utilizar la temperatura, no nada más soleado, sino, oh, it's hot. It's a hot day, es un día caluroso. Cuando decimos it's a hot day, pues se refiere a que es un día caluroso, no un día caliente, o sea, un día con sol en la temperatura, a eso se refiere. So, ustedes mismos vayan practicando de esa manera, chicos, para que se les vaya quedando eso del weather, porque si no, luego se les olvide. ¿Cómo decía lluvioso? ¿Cómo decía windy? Digo, ¿cómo decía con viento, con tormenta? So, well, let's start, guys. Entonces, nos quedamos en las negatives, vimos muy pocos ejemplos por ahí. Bueno, vamos a ver. Muy bien, chicos. ¿No les encargué una actividad de cosas que hacen y cosas que no hacen? Yes. ¿Sí? ¿O lo estoy confundiendo? Yes. A ver, dísela cómo era la tarea. ¿O cuál era? Más bien, porque tengo el recuerdo, pero no me acuerdo exactamente. Oraciones en simple present, en affirmative y en negative.
A ver, ¿cuáles serán tus sentences? ¿Ejemplos míos? Yes. De simple present. Mm, The dog are black. The cats aren't white. Aren't what? The cats Aren't white. white, blancos. Yes. Ok. Aquí nada más en la primera me quedó duda, Isela. The dog, what? ¿Sí la puse bien? My dog My dog. Entonces yo le puse da. Entonces estoy mal. Déjale cambio. My dog, what? Mis perros, no, my dogs are black. Blacks serían. Ok. Yes. Yes, están bien. Solamente que creo que yo les había dicho, como estábamos viendo el resto de los verbos, habíamos visto mucho el verb be, decía, esperaba que pusieran verbos como dormir, jugar, ahora sí que ya podíamos o estábamos más de lleno en cómo se negaban ese tipo de verbos, porque sabemos que el verb be se niega de una manera, pero estábamos practicando cómo se niegan los otros verbos, esa es la intención. Gramaticalmente, este está bien, me está correcta. Pero, a ver, chicos, ¿alguien puso otras sentences que sean affirmative, subnegatives, pero utilicen otros verbos que no sea el verb be para practicar precisamente? No? Okay, no problem. Let's... bueno, chicos, ya recordemos, o bueno, ya hemos visto, recordamos que en afirmaciones, pues siempre es lo mismo. The subject, the verb, the complement. Esto es en el presente simple, porque como si hay una forma del presente, se conjuga con el sujeto en presente y tiene sentido, no es necesario auxiliares en la afirmación, no es necesario auxiliar porque el verbo tiene sentido por sí solo. Hablamos de cuando decía, por ejemplo, the players, los jugadores, the players, mi sujeto, los jugadores viajan, el verbo viajar, ahí lo pongo, en presente, es la forma de viajar en presente. The players travel every year. Y ya está ahí mi complement. Decíamos my dogs, ahorita con el sujeto que nos había dado Isela, pero hay que cambiar el verb be, ya no. Hay que enfocarnos ahorita en otros verbos. My dogs need a new house. A new house. My dogs, el sujeto, el verbo en presente. A new house, ahí está. Y sabíamos que para las third person singulars, por ejemplo, si aquí en vez de decir my dogs, tengo my dog, ya ves, aquí también hablaba de alguien más, pero era plural. Hablaba de mis perros, pero es plural.
Entonces esa no es una tercera persona singular. Pero esta sí porque estoy hablando de alguien más, de mi perro, y ahora sí es uno. Por lo tanto, es una third person singular. Y aquí sí tendría que agregarle una S al verbo. Pero pues diría, mi perro necesita una nueva casa, a diferencia de arriba que sea mis perros, plural, necesitan una nueva casa. Esto era en cuanto a las affirmative sentences. Dijimos, y lo podemos ver aquí, que estos verbos, chicos, estos verbos que tenemos aquí, no tienen la capacidad del verb be, ¿verdad? El verb be, si lo analizamos en su negación, el mismo le agregamos el not y ya está en negación, cuando el verb be es el verbo. Pero este no es el caso. El travel no es un verbo como el verb be que tiene la capacidad de ser auxiliar. Por lo tanto, como él no puede negarse a sí mismo, llama a quién. ¿Quién le ayuda? Un auxiliar. ¿Quién es el auxiliar? Do o dos. El do, ajá, que se transforma en does cuando está la third person singular. Exactamente, yes, Isela. Entonces, va a entrar el auxiliar a negar al verbo. Aquí, ¿verdad? Decimos do y le agregamos el not, que lo podemos hacer contracción y decimos don't. The players don't travel every year. Este se queda en don't porque sabemos que mi sujeto no es una third person singular, pero acá sí. En la de my dog es una third person singular y aquí hicimos una modificación al verbo, ¿verdad? Entonces, cuando entre el auxiliar a negar, le queda más cerquita al sujeto modificar al auxiliar que modificar al verbo. Por eso es que dice, bueno, entonces al verbo ahorita me queda muy lejos, mejor modifico al auxiliar y es donde aparece el famoso does, que se le agrega ese al verbo, pero como el verbo termina en no, no le podemos agregar simplemente la s, sino hay que agregarle la es. My dog does, y le agrego el not, o puedo hacer contracción, doesn't, y ya el verbo, como ya modifique acá, para una tercera persona singular, el verbo ya no le modifico nada acá. Entonces decimos, my dog doesn't need a new house. ¿Ok? Entonces, a ver, les voy a poner aquí unas sentences, chicas, en affirmative o en negative, y ustedes la hacen la convierten en lo opuesto. ¿Ok? So, más bien se las dicto. ¿Qué les parece? Para que practiquemos el listening también. Se las voy a dictar. Number one. Y aquí las voy a apuntar, pero les voy a dejar de compartir la pantalla porque si no las van a ver. Y ahorita la checamos. Number one. My brothers work on weekends. One more time. My brothers work on weekends. Number two. Anna doesn't have, no, mejor no. No pongan have. Más bien, Anna doesn't sleep
early. Number 3. I have good friends. Number 4. We don't need your help. We don't need your help. Number 5. He cooks for his family. He cooks for his family. Okay, that's it, guys. That's it, ladies. Do it, please. Ya saben, si está en affirmative, convert it into negative. Or vice versa, viceversa. If it is in negative, convert it into affirmative sentence. Is it clear, the activity, ladies? Yes. Okay, so raise your hand when you finish. You have a question, Carolina, or you finished? I finished it. Okay, thank you. Let's wait for your classmates. You finished, Isela? Yes. Perfect, okay. Let's wait for Anna. I finished.
Okay, so let's start, Anna, with the first one, and then Carolina, the second, and Issa, the third one. One. Number one, my brother doesn't work on weekend. Okay. My brother's what? Doesn't work Okay. on Doesn't work weekends. on weekends. Okay, good. Anna, remember that, mira, ya incluso tú aquí lo pudiste ver. Desde la afirmación, el verbo no se modificó. Acuérdate que los verbos se modifican, o el auxiliar se modifica. El auxiliar principal es do. Este es el auxiliar principal. Sabemos que ponemos el does cuando tenemos a una third person singular, que es cuando modificamos el verbo en afirmación o en negación, que tenemos que modificar el auxiliar, porque ya el verbo no lo modificamos. Pero eso solamente lo hacemos cuando mi sujeto sea una third person singular. Y hemos dicho que las terceras personas singular es cuando se hable de alguien más en la información que se refiere a alguien más y que sea una persona. En este caso, sí, estamos hablando de alguien más. Estoy hablando de mis hermanos, pero no es un hermano. Aquí dice hermanos, entonces es un plural. Por lo tanto, yo no modifiqué el verbo en la afirmación y por lo tanto tampoco se tiene que modificar el auxiliar en la negación. Se modificaría si el sujeto sea una third person singular. Entonces aquí lo correcto es decir, don't, my brothers don't work on weekends. Is it clear, Ana? Yes, teacher. Lo que pasa es que no escuché bien y pensé que era my brother. Ah, ok. Sí, pero sí lo entiendo. Ah, ok, good. Thank you. The next one, number 2. Yes. Anna doesn't sleep early, and Anna sleeps early. Excellent. Very good. Acá se fijaron que obviamente, acá tengo en mi sujeto, es una third person singular. En las negaciones no modifico el verbo porque me queda más cerca el auxiliar, por eso es que aquí tengo el does para negar al auxiliar. Y acá, pues obviamente como no tengo auxiliar en la afirmación, tengo que modificar algo, ¿verdad? Porque sigue siendo third person singular, pues obviamente modifico el verb y queda sleeps. Very good, Carolina. Ise, the next one. I have good friends. I don't have good friends. I don't have good friends. Okay. I don't have good friends. Excellent. Very good, Isela. The next one. We don't need your help. And we need your help. We need your help. Exactly. Very good, Anna. And finally, And he cooks for his family, and he doesn't cook for his family. yes, he doesn't. Aquí ya modifico el auxiliar en vez del verbo. Excellent. Very good, Carolina. Okay, so that's it, guys. I think that you have it. Creo que ya lo tienen. You have it. So
Let's start with the questions, guys. We have to continue with this topic, but now let's check the question. The questions. Acuérdense que cuando nosotros teníamos el verb be, que decíamos, por ejemplo, Carolina is tall, for example, subject, verb, complement. Sabemos que si analizamos la estructura de las preguntas, chicos, primero tenemos el auxiliar, ¿verdad? Después el subject, que es esto. Después el verb, que es este. Y después el complement, que es este, ¿verdad? Entonces prácticamente es lo mismo la que esto, vean. La pregunta es el mismo orden que una afirmación, solamente que con un auxiliar al principio. Con un auxiliar al principio. Sabemos, chicos, que cuando tenemos al verb be, él es un verbo auxiliar y ya no requiere el do, ¿verdad? Por lo tanto, él pasa a la posición del auxiliar. Vean la magia. Y ya nada más agregábamos la question mark. Y ya está. Is Carolina tall? Eso es con el verb be, porque él tiene este poder. Pero no todos lo tienen, chicos. El resto de los verbos que ahora estamos analizando no tienen ese poder. Por ejemplo, una afirmación de ahorita de las que teníamos. A ver, recuerden una de las que hicimos en el ejercicio pasado, chicos, una affirmative sentence, please. I have good friends. Exactamente. Aquí tengo mi sujeto, mi verbo, have, y el complement, good friends. Entonces, sabemos que es lo mismo las preguntas. Coloco mi question mark. Coloco ya mi question mark y obviamente coloco el auxiliar al principio. Que este have sí es auxiliar, pero no es auxiliar del presente. Acuérdense que lo único auxiliar del presente es el do. Salvo cuando está el verb be, que como él es auxiliar, pues ya en el presente dice, bueno, yo soy. Entonces, yo me ayudo a mí mismo. Pero el have no es auxiliar del presente, él es auxiliar de los perfectos, de los tiempos que vamos a ver más adelante. Por lo tanto, él le dice al auxiliar, que ya sabemos que es el do, le dice, pues apóyame para hacer la pregunta. Desaparece el do y ya tenemos mi question. Entonces, hace ratito yo afirmaba, decía, tengo buenos amigos, pero a veces, ¿qué tal si me pregunto, ¿tengo buenos amigos? ¿A poco ustedes no se han preguntado a veces eso? ¿Tengo buenos amigos? Pues aquí está esa pregunta. ¿Do I have good friends? Y si se preguntan a ustedes mismos, pues van a decir, yes, I have. Ustedes mismos, si se lo preguntan y se lo responden, pueden decir, yes, I have. Primero se le hacen la pregunta, ¿do I have good friends? Y dicen, no, yes, I have. Pero si se lo preguntan a alguien más, ¿qué les va a contestar la persona? La persona le va a decir, yes, I. Si ustedes se lo preguntan, por ejemplo, a su mejor amigo, le dicen, oye, ¿do I have good friends? O si se lo preguntan a su prima o a su novio, le dicen, oye, ¿do I have good friends? ¿Qué les va a decir su novio, su amigo, su esposo, su whatever? Yes, I do. Pero es que si se lo preguntan a la persona, chicos, a ver, hazme la pregunta. Hazme la pregunta tuya. Do you I have good friends? ¿Otra vez? Do I have you good friends? Do I have good friends? Ok, yo te voy a decir, yes, you have.
porque tú me estás preguntando, teacher, ¿tengo buenos amigos? Entonces imagínate si yo te digo, yes, hice, yes, I have. Pues va a decir, no, pero yo le estoy preguntando si yo, no usted, porque ¿sí me explicó, hice? Yes. Tengan cuidado, si ustedes, hace ratito les dije, si ustedes se hacen esta pregunta y se la responden a ustedes mismos, pues sí van a decir, yes, I have. Es como cuando se ponen a pensar y dicen, ¿cocino bien? Pues sí. O, en ese caso, tengo buenos amigos, y si ustedes mismos se hacen la pregunta y se responden, pues sí van a decir, yes, I have, o no hay, bueno, yes, I do, or no, I don't, right? Pero si se la hacen a otra persona, pues la otra persona le va a decir, yes, you have, or, bueno, yes, you do, sorry, or no, you don't. Entonces tengan cuidado con los sujetos. Ahora, cambia. Entonces quedaría yes, you do. Yes, you do, or no, you don't. Ahorita se las voy a cambiar el I para que ya no les confundan tanto, porque a veces no estamos acostumbrados a ver tanto al I, porque normalmente cuando preguntamos, le preguntamos a otras personas sobre algo más, ¿verdad? No, a veces no le preguntamos sobre nosotros. Entonces, por eso es que se nos hace raro ver el I y luego cómo contestar. Pero con los otros sujetos supongo que no hay problema. Si yo le digo a Carolina, Carolina, do you have good friends? ¿Qué me contestaría Carolina? Yes, I have. Yes, I, tomamos, y siempre va a ser en donde quiera, chicos. Siempre va a ser lo mismo en todos los tiempos cuando tengan este tipo de preguntas cortas. Acuérdense que las preguntas cortas son las que se contestan con un sí o un no, y ya, eso es suficiente. Sí, no. Pero formalmente la estructura de una respuesta corta es el yes o el no. Siempre va a ir eso. Después vamos a poner al sujeto y después al auxiliar. Entonces, ¿quién es el auxiliar? Do. Exactamente. El do, bueno, acá lo pongo. O, si es negación, pues también pongo el auxiliar, solamente que como es negación, tengo que negar el auxiliar. No, I don't. Ok. A ver, ahora, si yo les cambio aquí el sujeto, tienen que estar atentos muy bien quién es el sujeto, chicos, no porque si les pregunto a Carolina, quiere decir que a fuerza le estoy preguntando sobre ella. Por eso es que ella tiene que tener mucha atención quién es el sujeto. Si yo le pregunto a Ana, Ana, does Ice have good friends? Y aquí fíjense, chicos, como ya estoy cambiando a una tercera persona, ¿se acuerdan que hay que modificar algo cuando tenemos third person singular? Que en el caso El auxiliar. de las afirmaciones era el verbo, porque no había auxiliar. Pero ya a partir de las negaciones que aparece el auxiliar do, o en las preguntas que ya lo vimos también aquí, entonces se le hace más fácil al auxiliar ser modificado. Y aquí ya tendríamos que cambiar dos. ¿Por qué? Porque en mi pregunta yo estoy preguntando sobre alguien más y es una. En este caso yo estoy preguntando sobre Ice y es una Ice. Entonces es una third person singular, por eso lo modifiqué. Ahora, Ana, si yo te pregunto, ¿does Ice have good friends? ¿Qué me contestarías, Ana? Yes, she does. Okay, very good. Exactly, yes. Fíjense cómo Ana lo hizo de una manera correcta porque ella sí analizó en su respuesta, le están preguntando sobre Irse. Entonces, es ella, right? Por lo tanto, como ya sabemos que estamos hablando sobre Irse, ella me está contestando que sí tiene buenos amigos Irse. Entonces me está diciendo yes y se refiere a Irse como she y toma el auxiliar que sabemos que es el do, pero como es una third person singular, pues does. Desde acá apareció.
Y si fuera una negación, ¿cómo sería hice en caso de que ella me hubiera dicho no, que no tiene? ¿Cómo hubiera dicho ella? No, she doesn't. Exactly. Good, guys. Entonces, estas son las short questions. Fíjense cómo iniciamos con el do o el does, después nuestro subject, nuestro verb y un complement. Entonces, si yo quiero preguntar, a ver, ustedes ayúdenme a hacer esta pregunta. Si quiero preguntar bueno, si quiero hacer esta pregunta. ¿Vas a la escuela? Así tiene que sonar mi verbo base, porque entonces tienen que buscar quién es el sujeto con el que está conjugado el vas para que suene así, vas, ¿ok? So, ¿vas a la escuela los sábados? ¿Cómo hago esa pregunta? A ver, ¿vas a la escuela los sábados? Sería, do you go? Exactamente, analicen chicos, primero tenemos el auxiliar, entonces tenemos que empezar con el do y ya sabemos si lo vamos a modificar de acuerdo al sujeto. Para que yo logre que el verbo, Ana, Sería, do you go to school on Saturday? on Saturdays, ajá, yes. Sí dijiste eso, Carolina, ¿verdad? También on Saturdays. Solo dije, do you go? Ah, ok, muy bien. Y es que es una banda de enfoque, lo otro es el complemento y no me interesa tanto. Esto sí. Muy bien, entonces sabemos que el sujeto que tiene que ser conjugado con el verbo para que diga vas, porque el do, acuérdense que lo único que indica, chicos, es que el verbo debe de ser conjugado con el sujeto en present. Entonces, si yo lo conjugo con you, pues le estoy diciendo tú vas, ¿verdad? Nada más que yo no le dije, tú vas a la escuela, sino yo nada más ya les di la conjugación para que le pensaran un poquito cuál era ese sujeto que necesitábamos. Entonces, si dijera, ya aquí dijimos, do you go, vas, y lo demás pues es el complemento, el sujeto, el verbo, el auxiliar, sujeto, verbo y complement, ¿verdad? Ya sería to the school on Saturdays. Y ahí está. Perfecto. Yes, Carolina, good job. Y Ana. A ver, entonces aquí pues dice, ¿vas a la escuela los sábados? Le estoy preguntando, ¿verdad? ¿Cómo o qué tendría que cambiar, chicos, para decir, vamos a la escuela los sábados? Ahora ya no es vas, ahora es vamos a la escuela los sábados. ¿Cómo quedaría esta question? Do we? Exactly, yes. Que cuando digo vamos, estoy diciendo que, o sea, nosotros, vean, yo me estoy incluyendo con alguien más, diciendo vamos, nosotros vamos. Por lo tanto, si yo quisiera decir vamos a la escuela los sábados, si quisiera preguntar eso, tendría que cambiar mi sujeto y poner el we para que sea con el que se conjugue. Very good, guys. Ok, vamos a detenernos aquí, chicos, con esto de las questions. A ver, pregúntenme algo, chicos, en Simple Present, una short question así, rápidamente en lo que les estoy enviando su activity para que tengan más tiempo, por si la quieren hacer de una vez. Carolina, And do you go to the next class? yes, I do, Carolina. Thank you. Who's next? ¿Quién sigue? Mm, Do you study during the day? No, I don't, Ana. Good question, thank you. Ise? Do you eat this moment? No, I don't.
Very good, ladies, okay? Excellent. Les voy a enviar entonces la tarea, chicos, de homework, que tiene que ver con las questions, para practicar un poquito más. Porque a veces decimos, ya las tengo, pero créanme que a veces nos traiciona el nervio. Así que, wait a second. Les voy a enviar two, guys, dos páginas. Vayan abriendo la que les envié para explicarles qué es lo que vamos a hacer. Wait a second. Y les voy a dejar que ustedes armen unas. Okay, so open the first one, guys, para explicarles rápidamente the first activity, the first worksheet. As you can see, como pueden ver, as you can see in the first activity, we have different... Ay, pero no, espérense, ese es past. Les envié las del pasado, sorry, espérenme, ahorita se las cambio. Olvídenlo, chicos. Forget about it. Wait. Está. Ahora sí. Ok, chicos, bueno, vamos a ver. Ya se cambió el orden, eliminé una, vámonos a la que no eliminé, que quedó ahí luego. Dice present simple yes, no questions. Ahí, chicos, ustedes tienen la affirmative sentence, tienen que convertir ahí la question, ahí está la línea para la question, y contestar la pregunta con yes or no. Por ejemplo, les voy a ayudar con la primera. Dice, the bus leaves in an hour. Acuérdense que la question, chicos, pues se queda igual. O sea, ahí está la afirmación. Lo único que tengo que agregar es el auxiliar, que sería el do. Pero sabemos que mi sujeto es the bus, que es una third person singular, porque incluso ahí vemos que está modificando al verbo, ¿verdad? Entonces, ya no modificamos al verbo, modificamos al auxiliar y quedaría does the bus leave in an hour? Esa sería la question. Ahora, la respuesta, ¿cómo la contestaría? Si me preguntan, ¿does the bus leave in an hour? ¿Qué diría yo, chicos? Yes. Yes, it. And then? It. Casi la tienes y se piénsale. ¿Qué sigue después del sujeto? Yes, it. It. Do. Dos. Perdón. Does, recuerde que el it, Perdón. persona singular. Entonces tienes que modificar al auxiliar. Yes, it does. Y si fuera una negative, ¿cómo quedaría? Yes. No, perdón. No. It's. Doesn't. No, it doesn't. Very good. Okay, eso es la first activity, chicos. Y la second que les mandé, ahí están unas questions, pero están en desorden. Obviamente ustedes tienen que identificar a su sujeto, a su verbo, a su auxiliar, al complemento para que lo vayan colocando en cada
parte y en cada orden, más bien en el orden correcto. Ahí tenemos el primer ejemplo, nos dice, you English do study. Obviamente todo está en desorden, empezaron aquí con el sujeto, después tienen complement, después tienen auxiliar, después verbo, entonces traen ahí un desastre. Yo lo voy a ordenar, empezamos con el auxiliar, do, ¿cuál es el sujeto? Pues you, do you, el verbo study y el complemento English, y ya quedó ahí. Esas no las tienen que responder, eso es solamente hacer la question. Is it clear, guys? Is it clear the homework? Yes. Ok, y les voy a dejar otra homework, chicos. Otra homework, pero esas ahorita se las mando en un audio en el grupo de WhatsApp. Recuérdenme, si no se las mando en una hora, recuérdenme, please, porque ahorita me tengo que ir al otro grupo porque luego se desesperan que no llego. Entonces ahorita les mando la otra tarea, pero van a ser sobre dos questions de la última página del libro. Ahorita les explico más en el grupo, ¿ok? So, thank you, ladies. Thank you so much. I see you the next class on Wednesday. Take care and have a very good night. See you. Thanks, teacher.